Bienvenidos en esta tarde a todos los que nos visitan. Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús. Como cada miércoles tenemos enseñanza de la palabra, estamos estudiando la Biblia, estamos aprendiendo con el único objetivo de crecer. Y habíamos dicho el primer domingo del año que íbamos a tomar un lema para todo este año. ¿Se acuerda cuál era? No se acuerda. Lo voy a repetir así se lo grabe siempre. Creciendo juntos para la gloria de Dios. No se olvide que todo este año el desafío es creciendo juntos para la gloria de Dios. Y eso de crecer juntos es esperar un poquito lo que viene más atrás o apurarme para alcanzar a aquellos que están más avanzados, pero lo que Dios quiere es que juntos crezcamos. Así que cada miércoles es una noche de enseñanza de la palabra. Y los domingos es una fiesta congregacional donde nos deleitamos por todas las bendiciones que nuestro Padre nos ha concedido, dándole gracias al Señor. Así que por eso es importante que cada miércoles usted traiga su cuaderno, su lapicera. Algunas congregaciones ya uno dice traigan su iPad o su tablet. Todavía estamos nosotros en cuaderno, no nos vamos a hacer problema con eso, ¿sí? Pero quiero que usted no se olvide de que el simplemente leer libros o ocuparse el tiempo por indagar, eso no es escudriñar, ¿sí? Escudriñar requiere el tiempo necesario para aprender. Y cuando uno dice que ha aprendido, cuando lo que hemos entendido, lo que hemos conocido, se aplica. Cuando yo veo que mi vida ha cambiado, ¿sí? Entonces puedo decir, he aprendido. Aprender no es conocer. Yo puedo conocer y no aprender. Muchas personas conocen cosas, pero no han aprendido nada. Porque aprender es cuando se aplica el conocimiento, ¿sí? Yo, por ejemplo, conozco que existe el idioma inglés. Pero si yo no lo aprendo y no lo aplico, no puedo decir que ya lo aprendí, ¿sí? Entonces, cada vez que nos reunimos es para que conozcamos a fin de que aprendamos. Y vamos a decir que hemos aprendido porque por fin lo estamos disfrutando. La Biblia no es un libro difícil como algunos lo han catalogado. La Biblia justamente es un libro útil, porque es inspirado por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para convencernos, a fin de que nosotros seamos perfectos ante los ojos de Dios. Y ese es el punto de que muchos dicen, no, es difícil, no se puede, porque simplemente quieren conocer. Entonces algunos creen que leyendo 3 veces la Biblia al año ya lo saben, y eso no es así. Por eso es que haga usted el ejercicio y la disciplina de estar. Cada vez que se toca una trompeta de enseñanza, trate de hacer lo posible para estar usted, para aprender, para formarse y para que crezcamos juntos para la gloria de Dios. Amén. El miércoles pasado habíamos enseñado, estamos dando varios fundamentos doctrinales y cosas que por lo general no se enseñan o no se tocan de por sí en la iglesia. Algunos temas porque hoy en día vieron que se enseñan más bien cosas que la gente le hace sentir bien, que se sienten contentas, que se llenan. Pero la Biblia es toda inspirada por Dios. Entonces, todas las cosas que tenemos que aprender debemos tocarlas porque están. Y el miércoles pasado me enseñado acerca de la muerte. ¿Se acuerdan de qué hablamos? La muerte. La muerte es un misterio. Y vamos a hacer un pequeño repaso para entrar a lo que vamos a enseñar hoy, porque hoy vamos a enseñar acerca de la resurrección de los muertos. Y es un principio que debemos conocer. Muchos no conocen, unos no saben de qué se trata, cómo será, qué cuerpo tendremos, qué haremos, nos conoceremos, comeremos, qué haremos. Y esto nos va a dar pies para que el otro miércoles ya empecemos a tocar, o quizás el otro miércoles, porque no creo agotar esta noche todo acerca de la resurrección. Pero el próximo tema que vamos a dar ya es un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos? ¿Vamos al cielo? ¿Vamos a estar arriba en una nube tocando el arpa? ¿Cuál es nuestro destino final? ¿Cuáles son los destinos finales? Entonces, todas estas cosas están
reveladas en las Escrituras. Por eso es que debemos nosotros escudriñarla, conocer para poder aplicar. Quiero hacer un repaso general. ¿La muerte es el fin de la existencia del hombre? No, pero sin embargo la filosofía así lo cree. Por eso es que las notas necrológicas dicen, hoy ha dejado de existir fulano de tal. La Biblia no dice eso. No es la muerte el fin de la existencia del ser humano. ¿Qué es la muerte según la Biblia? La separación ¿de qué? Del alma del cuerpo. Es cuando el hombre produce una separación de su alma del cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma es el ser viviente que Dios creó, que está dentro de un cuerpo. El cuerpo es lo que utiliza el hombre para expresarse. Lo que muere es la materia, lo que muere es la vida biológica, pero no es el fin de la existencia del ser humano, sino que inmediatamente hay dos destinos en otra dimensión que no es natural, donde todos los que mueren inmediatamente son derivados a estos dos destinos. No existe el purgatorio como la Iglesia romana lo ha promovido y lo sigue manifestando erróneamente, porque la Escritura no hace referencia a esto. El estado de los muertos es un estado consciente. Si bien es cierto, el apóstol Pablo hemos leído de que él usa una palabra para decir acerca de la muerte en los que duermen, pero eso da a entender principalmente a lo que es la falta del aguijón de la muerte sobre los hijos de Dios. Por eso dice que nosotros dormimos o dormiremos. Pero no es que el ser está inconsciente, el ser humano no sabe, no es que está en un largo sueño y algún día será despertado, sino que simplemente hace referencia a el cuerpo. Pero el alma, según la Escritura, tiene la dirección de dos destinos. Para aquellos santos el destino es el paraíso, o el conocido como el seno de Abraham. Es cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado suyo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él le pedía entrar en el reino, pero él le dice, no, estarás en el paraíso porque te vas a morir. ¿Por qué? Cuando hablemos del reino, más adelante vamos a entender por qué él no iba a entrar al reino. El reino no es algo futuro, sino que es ya presente. Hay un reino terrenal a quien Cristo entregará al Padre el día final, hasta que se abran las puertas anchas y espaciosamente para que todos los santos, después del juicio final, entremos al reino eterno del Señor. Entonces, cuando hablemos del reino más adelante, vamos a profundizar esto. Entonces, los santos que mueren en el Señor van al paraíso, o conocido como el seno de Abraham, o podríamos decir el cielo mismo, lugar donde son consolados por el mismísimo Señor. Pero aquellos que mueren sin Cristo van inmediatamente a un lugar de tormento que la Biblia enseña como Hades. En la Biblia se expresan dos palabras, el Seol o el Sheol y también el Hades. De acuerdo al contexto, la palabra Sheol puede significar simplemente sepultura, ¿sí? Pero de acuerdo al contexto también puede hacer referencia a un lugar de tormento. Esa palabra puede servir para los dos tipos de interpretaciones. Pero la palabra Hades es lisa y llanamente un lugar de tormento. Por eso es que cuando ustedes ven que Jesús habla de esta historia o esta narración del rico y Lázaro, cuando mueren, uno va al seno de Abraham y el otro va al Hades, al lugar de tormento, y Jesús narra diciendo de que aquel que estaba atormentado por las llamas de fuego pedía al padre Abraham de que envíe a Lázaro que moje las puntas de sus dedos en agua y que pueda calmar la sed de tanto tormento del fuego. Jesús le dijo que eso no era posible. Habíamos visto algunos casos importantes acerca de qué era justamente el estado de la muerte y habíamos llegado a concluir algunas preguntas. Estoy haciendo un repaso para aquellos que no estuvieron, esto ya está en el blog, en internet, para que ustedes lo puedan sentar y estudiar tranquilo. Pero desprendíamos algunas preguntas. Si Cristo vino, murió y resucitó y tiene victoria sobre la muerte, la pregunta era ¿por qué nosotros debemos morir? ¿Por qué es que los hijos de Dios mueren? Porque Dios podría haber aniquilado inmediatamente la muerte y nadie más después de Cristo iba a morir, pero sin embargo seguimos muriendo. El primer punto era porque la muerte nos recuerda de que todos hemos pecado.
porque la muerte entró en escena a causa del pecado. La paga del pecado es la muerte. Cada vez que vemos a alguien en una sepultura, nos estamos recordando de que todos hemos sido pecadores. Por eso es que la evidencia de que alguien muere es porque eso justifica que somos pecadores. Por eso que alguien dice, no, yo no soy pecador. Bueno, el día que usted se muera diremos, había sabido ser pecador, porque se murió, ¿no? Porque la muerte evidencia de que alguien ha sido pecador. Por eso es que Cristo triunfa, porque aquel que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado para morir y para vencer la muerte, triunfando en la cruz del Calvario. Segundo, habíamos visto de que bíblicamente no existe la frase que muchos, me incluyo, en algún momento haciendo esa guerra espiritual, reprendíamos al espíritu de muerte. Eso no existe en la Biblia. En ningún contexto no existe ninguna expresión del espíritu de muerte, sino que la muerte en sí misma, que entró a causa del pecado, se manifestó como un instrumento de la soberanía de Dios para ejercer la justicia y el juicio de Dios. Recuerdan que en Oseas habla proféticamente de Cristo diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte. Y cuando vemos mucho más claro en Éxodo capítulo 12, Dios le da la orden a Moisés de que pinten con sangre de cordero el dintel de las puertas y dijo, yo Jehová estaré o pasaré a la medianoche y heriré a todo primogénito. Y la Biblia lo vuelve a decir, y pasó Jehová a medianoche y mató a todos los primogénitos. En otras palabras, es Dios mismo que en autoridad ejerce el poder de la muerte para traer a cabo sus juicios. Tercero, habíamos dicho de que era necesario de que nosotros muramos, porque si no morimos no podemos nosotros ser transformados. Es el principio que vamos a tocar hoy acerca de la resurrección. La semilla que tú siembras no puede ser vivificada si no cae en tierra y muere, entonces recién sale a la luz la vida. Entonces, la muerte es también parte del proceso de la santificación que Dios emplea en nuestra vida también. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Estoy repasando simplemente. Además, la muerte es necesaria en los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la historia del cristianismo, la muerte de los mártires ha sido utilizada en forma gloriosa para producir expansión y avivamiento dentro de la iglesia. Cada vez que moría un mártir, la iglesia de Jesucristo se hacía más fuerte y con más de nuevo predicaban la palabra. La evidencia está que millones de millones han muerto por causa de Cristo. Esas son las almas que Juan vio en la isla de Patmos, la multitud de los redimidos que estaban clamando que el Señor vengue su sangre derramada, y el Señor le decía, aún no es tiempo hasta que se cumpla el número de tus hermanos. Vemos nosotros de que es necesario que Dios utilice esta herramienta también. Y por supuesto, habíamos quedado con algo pendiente, porque no había alcanzado, y entonces quiero simplemente poder redondear este punto. Sin la muerte no podría haber resurrección, y sin resurrección no podría existir la salvación, y vana sería nuestra fe. Por eso es que la muerte fue lo que Dios determinó, decretó desde la eternidad, el medio de cómo Él iba a ejercer la salvación para todos aquellos a quien el Padre había escogido para salvar. La pregunta es, ¿por qué Cristo lo hizo? ¿Por qué tuvo que escoger esto? ¿O por qué fue Cristo y no sacrificó un ángel o un querubín? ¿Por qué Cristo? La Biblia dice que todo es hecho por Él y todo es para su gloria. Dios determinó hacerlo así porque mayor gloria le daba a Él. Entonces, vemos esto en Filipenses capítulo 2, 9, cuando dice claramente que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todo es para su gloria. Pero quedamos en una pregunta, y es un tema que no es fácil, que es difícil, pero trajo convicción a mi vida, y mucho más porque Dios es un Dios de orden. La pregunta a veces es si tenemos y aceptamos y creemos la soberanía de Dios en la elección,
¿Se acuerda que hablamos y enseñamos acerca de que nadie se salva porque quiere, sino porque Dios escoge libre y soberanamente quienes han de ser salvos? Para aquellos que nunca han escuchado esto, es porque nunca han leído la Biblia, porque la Biblia habla más de elección que otra cosa. Uno de los versículos más conocidos es Efesios capítulo 1, 4, que dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas en Cristo Jesús. Aquí habla de un acto de elección soberana. La Biblia dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia muestra la inhabilidad total del hombre para escoger lo bueno, porque dice, no hay justo ni aun uno, todos pecaron, todos hicieron lo malo, todos fueron descarriados, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, yo escoger la salvación, no hay en mí ninguna inclinación de escoger, porque no hay naturaleza en el hombre de escoger lo bueno, sino como dice en Génesis, de continuo solamente piensan en el mal. Entonces, ¿cómo es que alguien llega a ser salvo? Es porque Dios, en su voluntad soberana, desde antes de la fundación del mundo, para que no sea por ningún mérito de obras que yo haya hecho, simplemente por su gracia, escogió libre y soberanamente a los que Él quiso salvar, y a aquellos que no escogió, aquellos reprobados, solamente se glorifica la justicia de Dios, porque Dios no lo hizo pecar, Dios simplemente ejerce su justicia. Y aquellos a quien Dios escoge para salvación, Dios glorifica su gracia. Todo es para su gloria. Pero la pregunta es, en el tema de la muerte, si Dios escoge para salvación y hay un llamamiento, por eso dice a los que antes conoció, a esto los llamó. A esto los predestinó. Y a los que predestinó, a esto los llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Nosotros somos salvos porque el Padre nos escogió. Nosotros tenemos un predestino, quiere decir pre es antes, destino es final. Es una palabra unida, una palabra que es bipartita, que quiere decir que antes ya se decidió nuestro destino final. Antes. O sea que nosotros fuimos predestinados para salvación. O sea que sí o sí íbamos a llegar y vamos a llegar al destino final, que es nuestra salvación en la gloria eterna de Jesucristo. No es por méritos nuestros, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la fe, que no es de vosotros, es un regalo de parte de Dios. A los que el Padre escogió, a estos los predestinó, y a los que predestinó un día nos llamó. ¿Se acuerda el día que Él te llamó? Y uno dice, Señor, vengo a entregarte mi corazón. No es así, Él ya te escogió, Él es el que te trajo, Él es el que transformó tu vida. Si tú obedeciste el llamamiento es porque Él te había transformado ya. Cuando se paró en la tumba Jesús de Lázaro, Lázaro estaba como muerto y bien podrido. 4 días que estaba allí. Pero Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús lo llama, la vida llegó a Lázaro. Y cuando Jesús dice, ven fuera, la obediencia se manifiesta. Si Lázaro no recibía vida, no podía oír el llamado para venir. Entonces nosotros hemos acudido a Cristo porque Él primero te dio vida y entonces obedeciste. Porque ¿cómo estábamos antes de Cristo, antes de llegar a Cristo? Muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer absolutamente nada. Entonces la gran pregunta que surge es, ¿y cómo es que se lleva a cabo la salvación de un bebé si muere? ¿Cómo es que se lleva a cabo la salvación de esas criaturas que son abortadas? Y estadísticamente da terror escuchar cuántos abortos hay en el mundo por segundo. Terror. Y esta es una gran incógnita, porque acudir a ser salvos es acudir al llamamiento para perdón de los pecados. Entonces, esto es lo que me había quedado pendiente, porque puede darse el caso que aquí hayan algunos hermanos que han, no digo perdido porque está mal dicha la palabra perdido, que murieron. Algunos, un hijo, bebé, un niñito recién nacido. ¿Cómo es el tema de la salvación? ¿Cómo poder aconsejar? ¿Cómo traer consuelo a otra persona?
vuelvo a decir, es un tema difícil, pero hay palabras y citas bíblicas que nos pueden llevar a nosotros a entender que hay una manera soberana que Dios ha establecido. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, encontramos este versículo. Deuteronomio 1, 39. Y vuestros niños, dice la palabra, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. La Biblia identifica que hay niños que no saben, no tienen aún un estado de conciencia desarrollado, que no saben qué está bien y qué está mal. Y acá dice claramente de que esos niños que no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo, ellos entrarán allá. Todo esto está hablando de una visión profética de algo que ellos esperaban y que todos esperaban, justamente la redención o la liberación. Y por supuesto que la vida es un regalo de parte de Dios como una evidencia de la redención. Encontraba también otro versículo, por ejemplo, como Lucas capítulo 1, versículo 15, cuando dice la Escritura: porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esta es la profecía de Juan el Bautista. Y habla de una manifestación espiritual desde el vientre de su madre. Encontraba otro versículo muy parecido a este, pero en el Salmo 22, 9. Y dice así la Escritura: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Otra vez habla de una relación, de un acercamiento espiritual desde el vientre. Lo primero que tenemos que entender es que nadie se salva por ser inocente, porque la Biblia dice que todos somos culpables. Todos los que nacemos de Adán, todos traemos la iniquidad del pecado. Pero la pregunta es, si nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a un llamado para arrepentirnos y recibir el perdón y traer en nosotros el cambio de la regeneración por la obra del Espíritu Santo, ¿qué pasa con esos bebés? Con esos niños que mueren. Saben, hermanos, es muy importante entender que la salvación es de Dios. Nadie se salva por inocentes, sino por justificados. Un niño no se salva por ser bautizado por los padres. Un niño no se salva por ser consagrado por los padres en una iglesia. Tampoco dice la Escritura que nosotros seremos salvos por haber sido engendrados por voluntad de padre y madre. O sea que mis hijos, por ser hijos del pastor, no quiere decir que sean salvos. ¿Me está entendiendo? Sino solamente cuando son engendrados por Dios. Entonces podía entender y preguntar: Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo se manifiesta la salvación? ¿Conocen ustedes alguna familia que murió un bebé, murió un hijo? ¿O cuántas mamás en el vientre perdieron a sus hijos, murió su hijo? Me encontré con una enseñanza de uno de los más grandes predicadores, llamado Charles Spurgeon, cuando habla acerca de la muerte y de la resurrección. Y él dice esta frase, y se me cerró el concepto entendiendo la soberanía de Dios. Dios solamente permite que mueran los niños que Él ha escogido para salvación. Lo demás puede ser, uno puede llamar, es un milagro, no murió, sigue vivo.
pero probablemente se salve de la vida biológica, pero nunca llegue al conocimiento de la verdad eterna. Comencé a entender cuando esto empezamos a ver sobre la soberanía de Dios. Digo, ¿cómo hace Dios? No lo sé, es soberano. Pero ¿cuántos niños mueren? ¿Cuántos niños que no saben qué está bien, qué está mal? No saben lo que es un llamamiento, no saben lo que es pedir perdón, no lo saben, son bebés, son niños. Pero sin embargo empezamos a entender que hay un Dios soberano, que Él permite solamente que los niños que mueren son niños que Él ha escogido para salvación. Lo mismo con aquellos niños que son impedidos mentalmente. Dios tiene soberanía sobre esto. Pero es un tema muy difícil, muy escabroso. Es lo que yo encontré en la Escritura y es lo que mi espíritu me deja un poco más tranquilo con esta palabra de Deuteronomio 1:39. Pero, ¿dónde está apoyada la médula de nuestra esperanza de esa salvación? Es en la resurrección. La resurrección. Vuelvo a decir, no creo que esta noche me alcance para desarrollar todo el tema de lo que es la resurrección de los muertos. Pero vamos a tratar de darle el tiempo que el tema se merece para no llenar de información, porque dijimos que no necesitamos tan solo conocer, sino verdaderamente aprender. Que aprendemos cuando realmente aplicamos el conocimiento y produce el cambio. ¿Qué es la resurrección? La pregunta es, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Cuántos sí? Algunos no. ¿Todos sí? ¿Y los que no levantan se abstienen? ¿Esperan a ver qué va a pasar después? Es importante entender y creer. El apóstol Pablo dice, si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. En vano es la obra de los apóstoles y en vano es nuestra predicación. Pero hoy voy a empezar tomando la referencia del conocimiento de la resurrección de los muertos, partiendo desde lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Por eso es importante entender que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento que estaba velado, oculto, oscurecido. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, sacado a la luz, en cumplimiento. Por eso es que el Antiguo Testamento muchos no lo leen porque no, son historias aburridas, no se entiende nada. Porque usted hace una separación, usted cree que eso es historia de Israel, pero yo puedo ver a Cristo en cada uno de esos libros. Yo puedo ver a Cristo en cada una de esas enseñanzas. Puedo ver personas como Moisés en la tipología de Cristo, el libertador. Puedo ver en la figura de José en la tipología de Cristo, rechazado, odiado por su hermano, vendido a los esclavos con 30 piezas de plata, igual que fue vendido Jesucristo. José también tuvo que estar allí en esa misma situación. Podemos ver a Cristo en la figura de David, el rey, el profeta, el sacerdote. Podemos ver a Cristo en cada uno de los instrumentos y de las figuras que aparecen. Podemos ver a Cristo en el árbol de la vida. Podemos ver a Cristo en el altar de Abel. Podemos ver a Cristo en la tabla de los 10 mandamientos. Podemos ver a Cristo en la roca que sale agua. Podemos ver a Cristo en el maná que cae del cielo. Podemos ver a Cristo en cada uno de los libros de la Biblia. Creo que algún día lo enseñé esto, ¿no? Tomamos un tiempo para dar de Génesis y Apocalipsis donde aparece la figura de Cristo. Pero lo que tenemos que entender es que la muerte es un tema mencionado por la Biblia y la resurrección también es un tema mencionado por la Biblia. Pero vamos a disparar esta enseñanza con un primer versículo, Job capítulo 14, versículo 14. No están dando el aire acondicionado, ¿no? Bueno, sirven los ventiladores entonces. Job,
Realmente un hombre justo de la tierra de Uz, un hombre temeroso de Dios, es el primero que hace esta pregunta en la Biblia, como para no pensar que existe realmente un tema interesante como la resurrección. Job pregunta lo siguiente, presta atención a lo que dice la Escritura. El versículo 14 del capítulo 14 dice: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Tenía una incógnita. Todos los días de mi edad, o todos los días de mi vida, esperaré, dice la Escritura, hasta que venga, ¿qué cosa? Mi liberación. Había una esperanza. Había una pregunta que exigía una respuesta. Dios no dejó sin respuesta la pregunta de Job. Si el hombre muriere, ¿vivirá? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Cuál es la respuesta que da Dios? El capítulo 19 de Job, versículo 25, dice Job lo siguiente. Fíjese cómo acá empieza a evidenciar en la respuesta que él mismo esperaba. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjense en que acá ya la Escritura está haciendo referencia a que Job pregunta: ¿vivirá el hombre después de la muerte? Yo sé que mi Redentor vive y que aunque mi carne esté podrida, volveré a ver con mis ojos, amén, a ese Redentor. La Escritura habla en el Antiguo Testamento acerca de la muerte, pero quizás el libro de Daniel es el libro que más claridad, y especialmente Daniel capítulo 12, el último capítulo de Daniel, dice algo muy profético y muy claro acerca de la resurrección. Vamos a ver algunos detalles de esto. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Fíjense ustedes, se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estoy en el capítulo 12, versículo 1. Pero en aquel día, en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto es un versículo totalmente escatológico. Y muchos, dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, habla del cuerpo, serán despertados, unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Este mismo versículo lo vamos a encontrar en Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. 45 y 46. Mateo versículo 25, 45 y 46. Entonces le responderá diciendo: de cierto, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. ¿Se acuerda que está hablando el contexto del juicio a las naciones? ¿Y qué dirá? Dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente habla de que llegará un día donde habrá una resurrección, donde habrá un juicio final y habrá un destino eterno. Y en el mundo solamente hay dos clases de personas: los escogidos y los reprobados, los justificados y los condenados, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, los fríos o los calientes, los que están en camino ancho o en camino de perdición. No hay grises,
No hay tibios, no hay medios. Por eso es que no hay cristianos mundanos o mundanos cristianos. O se es cristiano o se es mundano. O es Cristo tu Señor o es Satanás. O es tu adoración al Dios verdadero o postrado le adoras a Satanás y te dará todo lo que quieres. Siempre se manifiesta la dualidad, siempre está la dualidad, siempre fue claro Dios desde el mismísimo altar de Abel que Dios dijo: ese es el altar que quiero, y rechazó el altar de Caín. Apenas comienza la vida en el Edén, Dios le mostró el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nunca Dios anduvo con trucos, ni con vueltas, ni con engaños. Siempre dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante de vosotros la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19 al 20. Esto nos da a entender que si desde el Edén había un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal, ya había una dualidad, ¿por qué no puede el mundo entender que también hay una dualidad eterna en el cielo con el Señor y en el infierno eterno con los reprobados? La muerte no es el fin de la existencia, sino que es la separación del alma del cuerpo. E inmediatamente, sin ninguna otra oportunidad, los justos van al gozo eterno del Señor y los que están reprobados, los incrédulos, al tormento eterno. Esto nos da a nosotros una clara advertencia de hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe o no. Porque muchos creen que por asistir a una iglesia ya son salvos, muchos creen por tener la Biblia más cara ya son salvos, algunos creen que por diezmar y ofrendar son salvos y otros creen que por servir en una congregación ya son salvos. La salvación es de Dios y Dios en su soberanía lo ha expresado en toda la Escritura: de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Por lo tanto, Daniel nos revela que hay un día que los muertos oirán su voz y serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Veamos otro versículo, otro texto en Salmos 16, versículo 10. ¿Vamos bien hasta acá? No vamos tan rápido, ¿no? Salmos 16, versículo 10 y 11. Dice la Escritura: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la victoria, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Otro salmo que evidencia, otro salmo que identifica que ya en el Antiguo Testamento ya había una conciencia de una resurrección. ¿Por qué? Porque tenía que manifestarse lo que estaba oculto, la vida y la resurrección en Cristo Jesús. El capítulo 17, versículo 15 del Salmo dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuanto despierte a tu semejanza. Hay una transformación, hay una glorificación, hay una transformación que todos los hijos de Dios verdaderamente tendremos. Y por último, veamos un versículo del Nuevo Testamento. Hay muchísimos del Antiguo Testamento que, si usted se detiene a estudiar, va a encontrar que hay muchos que hablan acerca de la resurrección y la esperanza venidera. Pero vamos a ir, por favor, a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, que recopila algo que Abraham manifestó, algo que Abraham dijo. Hebreos capítulo 11, versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, ¿se acuerda que ejerció fe? Que él estaba seguro que era Dios capaz de levantar de los muertos a aquel que él estaba por sacrificar. Entonces,
la conciencia o el concepto de resurrección estuvo presente en el antiguo pacto. Pero veamos un poquito qué es esto de la resurrección en el nuevo pacto, donde ya la luz empieza a verse con más claridad en el cumplimiento de la vida de Cristo. El Mesías que estábamos esperando, ese Mesías se manifestó y Él trajo la bendición del cumplimiento de algo que estaba oculto. Vamos a ver rapidísimo algunos versículos que estoy dando más que nada como fundamentos para que usted lo escriba y lo vuelva a leer en su casa. Veamos Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo 23. Jesús dijo esto. Todo el versículo 23 al 33 es una confrontación que Jesús tuvo con los saduceos, porque era una secta religiosa que decían que no existía la resurrección. Versículo 23, dice así la Escritura: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Deuteronomio 25:8 está esta ley. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. O sea, se iban muriendo todos, ¿no? Y la mujer seguía allí, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Acá lo que preguntan lo siguiente es esto, versículo 28. En la resurrección, una pregunta capciosa, es una pregunta tramposa. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis. Diga conmigo fuerte: erráis. Pero diga fuerte: erráis. Ignorando las Escrituras. Yo me pregunto, en pleno siglo XXI, la iglesia no ignora las Escrituras, ¿no? ¿Sí o no? Los predicadores no ignoran las Escrituras. ¿Sí o no? Pero hace 20 siglos que está esta historia narrada. El mismo espíritu de confusión, de divagar, de salir de enfoque de las palabras, ese erráis, están errando, están equivocados, porque ignoran las Escrituras, se repite permanentemente como una voz de eco en el aire. Jesús dice: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Voy a explicar esto un poco más adelante. Como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no os habéis oído que fue dicho por Dios? ¿Por qué dice que fue dicho? Por Dios. ¿Qué dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué le estaba diciendo? Que ellos murieron hace 2000 años, pero Dios no es Dios de muertos. Esa garantía es que hay resurrección, hay vida. Es el diálogo que Jesús tiene con Marta ante la tumba de Lázaro, y en su incredulidad él dice, ¿se acuerda de lo que le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cómo nos gusta a nosotros leer ese versículo en los velorios solamente. Y ese versículo lo leemos para consolar a los deudos.
Y ese versículo es el que encierra el misterio más revelado por Cristo cuando Él resucitó. Aunque esté muerto, vivirá. Vamos a dejar en suspenso porque luego lo voy a volver a utilizar este versículo y vamos a entender bien cómo se aplica este versículo. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Lucas capítulo 14. Me avisan cuando sean las 1 de la mañana si termino, ¿no? Lucas capítulo 14, versículo 12. ¿Ya está? Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Lea conmigo fuerte lo que continúa. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Saben cuántos cristianos hacen buenas obras y dicen: ¿y Señor? ¿Y mi bendición? ¿Vio que hay gente que hace esto? Que espera la bendición. Señor, yo hice esto y... Cuando algún hermano le haga ese tipo de inquietud, cuando le diga: ¿sabes que yo hice esto y esto para el Señor y nada? Abrazarlo y decirle: ya te lo va a recompensar el Señor cuando te levantes de los muertos. Ufa, yo quería ahora. Cuidado, porque muchos ya tienen su recompensa aquí. Muchos quieren sus riquezas aquí. Pero el Señor dice: aquí no hagan tesoros. Ojo. Tenemos una esperanza de una gloria venidera. Viene. Amén. Qué importante esto, ¿no? Es importante que el concepto de la resurrección en alguna manera ya estaba en la gente, así como lo vemos en el Antiguo Pacto. ¿Ustedes se acuerdan cuando David, después que cometió el pecado de adulterio y su hijo que había sido concebido por ese pecado enferma? ¿Se acuerdan cómo estuvo David? Angustiado, no comía, en ayuna, estaba triste, estaba tirado, dice. Y cuando muere el niño, no sabían cómo avisarle, porque si así estaba cuando estaba enfermo, ¿cómo se iba a poner cuando le diga que ha muerto? Y vienen con todo cuidado y le dicen: David, tu hijo ha muerto. Y esperaba lo peor. ¿Y qué hizo David? Se levantó, se lavó la cara, se cambió, se perfumó y empezó la tarea. Y dice: pero ¿por qué hiciste eso? Si esperábamos que reaccione, esperábamos. Y David dice, después léalo en 2 Samuel, me estoy acordando ahora, después busque la cita. Y David dice: Él no va a venir a mí, yo iré a Él. ¿Dónde estaba Él? Qué convicción que tenía David. ¿Dónde estaba su hijo? Él ya no va a venir aquí, yo voy a ir ahí. Amén. ¿Fortalece tu vida? Claro que sí. Hay un concepto de resurrección. Todavía no entramos a hablar de lo escatológico, estamos recién dando bases bíblicas. Pero es muy importante entender este concepto claramente. Así que ¿cuántos quieren recompensa del Señor? Les será recompensado en el día de la resurrección. Era bebé. Exactamente, no hay ninguna duda. Ninguna duda.
Juan capítulo 5, versículo 28. Gloria a Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué dice allí? Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero el versículo 25 dice esto también: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Esto pareciera ser todo acerca del mismo contexto, todo lo que están muertos. Pero acá es donde quiero empezar a hablar acerca de dos cosas diferentes. La Escritura nos habla en Apocalipsis, vuelvo a decir, estoy haciendo algo panorámico, ya vamos a llegar a cada una de esas estaciones para verlo. Él dice: bienaventurados los que participaron de la primera resurrección y luego no gustarán de la muerte segunda. Aquí vemos claramente lo siguiente. En el versículo 25 dice: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ponga su dedo allí y vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. La Escritura dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué sucedió? ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué dice que sucedió? Nos resucitó. Yo tendría que preguntarle esta noche a usted: ¿usted ya resucitó? Usted dirá: no, sí, todavía estoy vivo, todavía no me morí. Ahora le voy a preguntar y piense con este contexto: ¿usted ya resucitó? Algunos me miran así. ¿Sí o no? Porque según el contexto dice que nosotros estábamos ¿cómo? Muertos. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y el versículo 5 dice: estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Volvamos a Mateo 25, a Juan 5 versículo 25, y acá dice: viene la hora, y ahora es, que los muertos, levante la mano los que estaban muertos, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuántos ya han escuchado la voz del Hijo de Dios? Algunos dicen: usted sabe que yo hago un esfuerzo y no escucho a Dios. ¿Cuándo escuchó la voz de Dios? ¿Cuándo qué? ¿Cuando estaban muertos? Él te dio vida, ¿no es cierto? Y cuando te dio vida, ¿escuchaste la voz? ¿Y qué te dijo? Irás a las naciones y serás. ¿Qué te dijo? Ven, te llamó. Por tu nombre te llamé. Mío eres tú. Lázaro, ven fuera. José, ven fuera. María, ven fuera. Alfredo, fuera.
Eduardo, ven fuera. Así nos llamó. ¿De dónde fuimos rescatados? Del reino de las tinieblas y trasladados a la luz admirable de Jesucristo, el reino de los vivos. ¿Todos oyeron la voz? No. Dice la Escritura, y los que oyeren, vivirán. ¿Por qué los demás no oyeron su voz? Porque están muertos en delitos y pecados. Cuando dice, bienaventurados los que participaron o gustaron de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Tu salvación. La regeneración, cuando Él te llamó, cuando eras todo lo peor y llegó el día que Cristo te llama y acudiste a Él y dijiste, Señor, soy un pecador, me arrepiento, no merecía tu perdón, no merecía tu salvación, lo hiciste por gracia. ¿Sabe quién está hablando allí? Una persona que estaba muerta y que vivió en Cristo Jesús para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Pero el versículo 28, el capítulo 5, ya habla de la resurrección del cuerpo, física. Porque dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, esa es la palabra Seol, sepultura, oirán su voz. Pregunta, ¿todos los que están en el sepulcro oirán su voz? Sí. Daniel dice que ese día final todos serán resucitados, unos para vida eterna y otros para perdición eterna. ¿Ven la diferencia? Gracias por su entusiasmo, hermano. Hoy está, mire, rebosando de gozo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La verdad de la vida. Acá en este capítulo vemos con esa claridad. Hay una resurrección espiritual y hay una resurrección física. La resurrección espiritual, presta atención, es electiva. La resurrección física es universal. ¿Queda claro? Los que gustan de la primera resurrección son los que el Padre, por libre y soberana voluntad y por decreto eterno de Dios, Él escogió antes de la fundación del mundo a los que Él iba a salvar. No porque haya visto algo bueno en nosotros, no porque Él vio que más adelante nosotros nos íbamos a arrepentir y le íbamos a entregar el corazón a Cristo, porque eso no es así, sino que Él nos escogió para salvación y tiene muchísimos versículos que usted va a encontrar en la Escritura. Pero la resurrección del versículo 28 que habla de los que están en los sepulcros, oirán su voz, dice, resucitarán, oirán la voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, todo ser humano, desde Adán hasta el último que viva en este mundo, serán resucitados. ¿Lo entiende? El concepto que tiene que quedar claro que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 es que no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Si Cristo viene en este momento y nosotros estamos vivos, no moriremos, seremos transformados a su gloria. Pero hay hermanos que ya están muertos, pero muertos biológica, físicamente, pero están en la presencia del Señor porque Juan los vio en visión celestial. Él los vio. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? Tenemos que ver que claramente hay un agente en todo esto, hay un actor protagónico en todo esto, hay una figura clara, el Espíritu de Dios, que levantó a Cristo de los muertos
con ese mismo poder seremos resucitados nosotros también para la gloria del Señor. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 11. No voy a llegar, hermanos, a terminar hoy, pero creo que va a ser importante que partamos con estas bases para que el miércoles próximo podamos entender mucho más la conclusión acerca de lo que es la doctrina de la resurrección de los muertos. Juan capítulo 11. Dice el versículo 23. ¿Ya lo encontró? Jesús le dijo a Marta, estaba ella mal, llorando, entristecida, y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Tranquila, tu hermano va a resucitar. Una palabra linda de consuelo, ¿no? Es como que esa misma palabra vamos y le damos a un deudo en este momento que está despidiendo los restos de un ser querido. Le decís, tranquilo, ya va a resucitar. Nos metemos en la historia, nos metemos en la escena. Suena como una palabra de consuelo. Mira lo que le responde Marta, para que vean que ella no pensaba en lo que iba a hacer Cristo. Ella responde, sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo ven? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Podés creer esto? Pero Marta no desconocía algo. Y hoy en día mucha gente de la iglesia del siglo XXI tiene una ensalada. Creen que va a haber 1, 2, 3 resurrecciones. Una resurrección, otra, viene un milenio, después otra resurrección, viene un juicio final. Es una ensalada y muchos, y quizás algunos acá no tienen idea cómo va a ser esto. Resucitamos primero nosotros, después viene el milenio, después resucitan todos para... ¿Cuántas resurrecciones hay? Marta podría decir esta noche, si estuviera acá, diría, ¿cómo? En el día postrero. ¿Qué es el día postrero? ¿De dónde viene la palabra postre? Postre. ¿Usted come el postre antes del...? ¿Cuándo come el postre usted? Depende, ¿no? Depende. Por ahí hay postre que nos gusta mucho y bueno, no está para dejarlo para el último, ¿no? A mí me pone una sandía, yo empiezo por la sandía y después termino con la comida, ¿no? Pero fíjese usted que el postre lo comemos al final. Y ahí viene la palabra, se deriva la palabra postrer, final. ¿Cuándo creen ustedes que será el día final? El último. ¿Sí o no? No digo que usted y yo sepamos la fecha que va a ser el día final. Pero ¿cuándo será el día final? El último día. ¿Cuándo es el postrer día? El postrero de los días. El último. El último. Después del último día, ¿hay más días? A ver, pensemos y razonemos porque algo no anda bien. Si la Biblia dice que la resurrección de los muertos será el último día, quiere decir que no hay más días. Y ese último día está identificado solamente con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un solo día. Y en ese mismo día, con una visión escatológica, pasan muchos sucesos. La resurrección de los muertos, la transformación de los santos, el juicio final, la muerte es destruida y echada al infierno, Satanás, el anticristo, todo pasa en un solo día. Está buena la vela. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí?
Yo quiero no acelerar, quiero que vamos entendiendo y comprendiendo bien acerca de esto. Pero es necesario ver que no tan solo Marta lo sabía, alguien le dijo, de alguien lo aprendió, de alguien escuchó que la resurrección será el último día. Si vamos a Juan capítulo 6, vamos a encontrar cuántas reiteradas veces Jesús hace referencia al último día. Por ejemplo, versículo 39, Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no lo pierda yo, sino que lo resucite. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día final, el día postrero, el último día. Vemos también el versículo 44 que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45, escrito está a los profetas, y serán todos enseñados por Dios, y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Qué encontramos aquí? Que todo lo que Jesús está haciendo referencia habla de un solo día. No hay más días. La resurrección tiene un día. Esta resurrección es la resurrección final, en el día postrero. ¿Algún otro ingrediente podemos agregarle a esta situación de resurrección del día final? Por supuesto. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitará. No tan solo el día postrero, sino que también sonará una trompeta. El día postrero se oirá una trompeta. Por eso es que no existe un rapto secreto. Sí va a haber un arrebatamiento, pero no será secreto que van a decir: uy, y acá hay una ropa, ¿y quién será? ¿Y dónde estará? Eso no es bíblico. La Biblia dice que todo ojo le verá, con gran estruendo, todo el mundo sabrá lo que está aconteciendo, porque todo será el mismo día. Fíjese usted que la Escritura también en Mateo 24 dice lo siguiente. Versículo 31, Mateo 24, 31. Vamos a leer desde el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Va a haber una señal. Y lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Ve que no hay secretos? Y verán al Hijo de Dios. Dice: y verán al Hijo de Dios viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No es secreto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Ven que aparece la trompeta, el mismo cuadro? Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y vemos otro ingrediente más acerca de las trompetas. En el último día sonarán las trompetas. Versículo 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuánto tiempo demorará esta transformación? ¿Cuántos creen? ¿Una semana? ¿1000 años? ¿Cómo dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo que a usted le demora para pestañear. Alguien se puso a controlar cuántas fracciones de segundo, no sé cuánto, una vez estuvieron viendo cuánto hace nuestro pestaneo, ¿no? Pero Pablo, no dando el detalle de cuánto tiempo, sino diciendo como si fuera que han pestañado, ya son transformados. Decir al que está al lado tuyo: paz, no te va a doler.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué sucederá? A la trompeta final, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, después de la trompeta final, ¿habrá más trompetas? Porque es que, porque es final. ¿Y después del último día habrá más días? No. O sea que todo esto habrá en un solo día. El día final, el día que aparezca Cristo, sonarán las trompetas, los muertos resucitarán, todos los muertos seremos transformados, nos presentamos delante de un trono para ser juzgados y el mismo día se emite la sentencia del juicio, se lleva a cabo efectivamente el juicio para los reprobados y se manifiesta gloriosa y eternamente la entrada a los hijos de Dios al reino eterno donde hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Por eso no hay que andar dormidito, ni hay que andar embriagado con vino, no hay que andar escapados de la realidad. Jesús dijo, sean sobrios, estén atentos, no pierdan el tiempo, no anden en necedades, ni en truanerías, no hagan tonterías, quiere decir. Sean sobrios, estén despiertos. De Él ya le ha concedido a su esposa, la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. La justicia debe ser hecha y practicada por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en Cristo somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que un hijo de Dios no puede hacer injusticia ni participar en injusticia, porque nosotros tenemos que glorificar la justicia de Dios en nosotros a través de nuestra manera de vivir. Eso es el día de la resurrección. Así que entonces quedó claro lo que es la primera resurrección y la segunda resurrección. Vamos a ir por favor a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Este versículo 5 es un versículo que voy a tomar únicamente la parte del tema de hoy, la resurrección, y el tema del milenio lo vamos a hablar un poco más adelante porque no es el tema de ahora, porque el único capítulo en la Biblia que hace referencia a 1000 años es Apocalipsis, y Apocalipsis no es desde el capítulo 1 hasta el 22, no es literal, sino que es figurativo y profético, y debemos entender con un criterio y una sentencia muy cuidadosa, puesto que tenemos un Dios de misterio y tenemos cosas que a quien quiere revelar las revela. No hay que mirar el Apocalipsis de acontecimientos futuros, sino más bien de cosas cumplidas, porque Apocalipsis no pretende revelar ni al anticristo, ni a la bestia, ni el 666, como todo el mundo cree que de eso habla Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Apocalipsis lo que quiere es mostrar a Cristo, ¿sí? Por eso que la palabra revelación es quitar el velo, correr el velo. ¿Para qué? Para que veamos a Cristo. Esto lo pasó Juan, apenas escucha la voz, se da la vuelta para oír la voz que hablaba con él y vio candeleros de oro. Lo primero que ve son candeleros de oro. Y cuando se fija bien, había uno como semejanza de hombre en medio del candelero. El candelero de oro habla diciendo que es la iglesia de Cristo. Son 7, que es la plenitud de los santos. La plenitud, y Cristo en medio de la iglesia. Es lo que tenía que encontrar. Pero muchos creen que Apocalipsis son cosas que van a acontecer, y Juan se tuvo que dar vuelta porque son cosas que han acontecido en Cristo. ¿Me está entendiendo? Así que hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Uno piensa de cosas que van a venir. Si bien es cierto, por ejemplo, por dar un ejemplo, no es el tema de esta noche, pero más adelante sí. Por ejemplo, hablamos del anticristo. Y hoy en día ya anda diciendo que Obama es el anticristo. Porque ahora ya en abril van a poner un chip, ¿escucharon esto? Como un arroz en la mano derecha. Y ahí andan los hermanos, ¿no? Ah, no, yo no me voy a dejar poner el chip. Y algunos creen que el anticristo se va a manifestar en cualquier momento, y la palabra no dice eso.
Algunos creen diciendo, bueno, pero es que ya estamos en los últimos tiempos, por esa guerra, rumores de guerra. El último tiempo comenzó desde el día que Jesús fue ascendido al cielo. Por eso Juan escribe en su primera carta, hijitos, ya es el último tiempo. Y ya hay anticristos. Porque el anticristo no es una persona, es la conducta de los que se oponen a Cristo. Pero eso es tema para desarrollar más adelante de acuerdo a la Escritura, porque hay cosas que uno espera que suceda, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay cuántas cosas que se están manifestando. Lo que espera la iglesia de Jesucristo es el advenimiento de gloria de nuestro Señor. Hoy no me va a alcanzar para hablar cómo será la resurrección, qué cuerpo tendremos. Algunos se preguntan, ¿y si yo me muero quiero que me cremen y esparzan mi ceniza, la mitad en el mar de Acapulco y la otra mitad de la cancha de San Martín? Cuando sea la resurrección, ¿cómo va a ser el Señor? Se preguntan algunos, ¿no? ¿Y los que han sido comidos por tiburones? Hay muchas preguntas. ¿Cómo será el cuerpo? La Biblia dice, ¿qué características tendremos? Dios quiere que ahí sea rubio, ¿no? ¿Cómo seremos? Preguntas que nos hacemos. Otra pregunta, ¿nos conoceremos? ¿Te preguntó eso? ¿Habrá memoria de lo que hemos vivido? ¿Habrá algo que lo que hacemos aquí que va a repercutir en la eternidad? Todas esas cosas no me alcanza el tiempo porque ya estamos casi en hora, pero les invito a que usted vaya poniéndose en remojo porque la Escritura nos da muchísima luz de todo esto. Y mucho más cuando entremos ya a hablar de cielo nuevo y tierra nueva, que vuelvo a decir, la mística evangélica impregnada del romanismo llega a pensar que la gente va a estar en un lugar blanco así de nubes y uno va a estar allí con una túnica blanca tocando el arpa y eso piensa que es el cielo, ¿no? No puede imaginarse lo que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando decimos que nos vamos al cielo, no es que vamos a estar en las nubes, sino que es el término más empleado para hablar de que el cielo ha descendido. Desciende una santa ciudad, desciende una preciosa Jerusalén. Pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Todo lo que está en los cielos y lo que está en la tierra fue reconciliado, Colosenses 1:20. Todas esas cosas vamos a empezar a ver porque cuando hablamos de la resurrección muchos empiezan a decir, a llenarse de preguntas, ¿cómo será? ¿Comeremos? ¿Cómo serán nuestros cuerpos? Entonces vamos a dejarlo para el miércoles que viene. Quiero ir concluyendo con esta parte, con las evidencias de que la Escritura habla de que en el antiguo pacto ya había conciencia de resurrección. María Magdalena certifica que ella sabía, yo sé que resucitará en el día postrero. ¿De dónde lo aprendió? El mismo Jesús es el que dijo permanentemente, el día postrero será el día de la resurrección. Hemos visto cómo el Señor Jesús dice claramente, cuando hayas hecho algo a aquellos que no te pueden recompensar, siéntete feliz, porque el día de la resurrección serás recompensado. Porque el día de la resurrección compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que haya hecho estando en la tierra conforme a lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Eso dice la Escritura. Por eso es que nosotros tenemos esperanza venidera. Por eso es que nosotros podemos tener una esperanza gloriosa. Amén, hermanos. Vamos a ver la naturaleza de los cuerpos resucitados también. Vamos a Apocalipsis 20 y termino. Quiero hacer o dejar bien en claro que usted pueda tener bien el concepto de este versículo. Versículo 5. Pero los otros muertos. Vamos a leer desde acá. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es el contexto para decir, esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años? Ahora sí vamos a ir al contexto.
Versículo 1. Y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No es que son dos, sino que está mencionando el mismo ser engañador mencionado. En griego, Satanás, y en hebreo, el diablo. Es lo mismo, ¿sí? Acá dice el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es el único capítulo en toda la Biblia que se hace mención a los 1000 años. Por eso es que es peligroso hacer dogma de un solo versículo o de un solo capítulo cuando toda la Biblia habla de otra cosa. Pero como dije, hoy no es el tema del milenio, lo vamos a ver más adelante y va a empezar a cerrarle todo el concepto. La Escritura dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser soltado por un poco de tiempo. Pero en esa misma visión Juan ve lo siguiente: y vi tronos. No había tan solo el trono de Cristo, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos juzgarán, los que reciban facultad de juzgar lo harán. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tema para más adelante, lo vamos a explicar a esto. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y dice el versículo 6, bienaventurado, feliz, siéntase dichoso, siéntase totalmente bendecido, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántos ya han resucitado? Levante bien alto la mano. ¿Cuántos ya han resucitado? ¿Cuándo fue esa primera resurrección? Cuando Cristo, si alguien le pregunta, tiene que decir: cuando Cristo me dio vida, cuando yo estaba en delitos y pecado, nos resucitó y nos dio vida y nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Habla de algo inalcanzable para lo humano, lo terrenal y lo diabólico, para intentar sacarte de esa posición espiritual. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Cuántos estaban muertos ya? Usted estaba muerto y resucitó. ¿Pero sabe que se va a morir dentro de algún tiempo? ¿Sí? Pero esa segunda muerte, ¿qué dice? No tiene parte. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Porque ¿quién le sacó el aguijón a la muerte? Cristo. Muerte, ¿dónde está tu hijo? Sepulcro, Seol, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y acá te dice la Escritura: bienaventurados, hermanos, ustedes que ya resucitaron en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es un trámite. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no hay por qué tener miedo. Tú estás conmigo. Yo no veo muerte, veo una mesa preparada, banquetes para mí en la casa de mi Padre. Esa es la visión de los hijos de Dios. Por eso es que Pablo llegaba a decir: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Acá dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, debemos hablar de dos resurrecciones. La primera resurrección es resurrección espiritual. La hora viene y ahora es que los que oyen mi voz serán resucitados, recibirán vida.
Esa es la resurrección espiritual. No todos van a resucitar espiritualmente, solamente los que oyen su voz. ¿Quiénes son los que oyen su voz? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les daré vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Amén. ¿Quiénes oirán su voz? Mis ovejas. Jesús le dijo a esos fariseos: ustedes no pueden oír mi voz porque no son mis ovejas. No le dijo: no son mis ovejas porque no pueden oír. Le dijo: ustedes no pueden oír porque no son mis ovejas. ¿Entiende la diferencia? ¿Sabe por qué usted llegó a Cristo? No porque usted quería buscar, yo ya venía buscando, sino usted no buscaba nada, Él te buscaba. Él no estaba perdido, usted estaba perdido. Él te llamó. Tú obedeciste porque Él te trajo, el Padre te trajo. Amén. Esa es la primera resurrección. Bendito y santo, considérese que usted ha participado ya de la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene ninguna autoridad sobre ustedes. Pero los otros muertos, está hablando de los que viven biológicamente, pero están muertos en delitos y pecados, no volverán a resucitar sino hasta el último día. Y esa resurrección ya es una resurrección universal porque es física. Daniel 12:3. Y resucitarán todos los que están en el polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Todos. Tiene que quedar claro que la resurrección es parte del acontecimiento final del último día. El último día es: Cristo aparece en gloria, se toca la trompeta, resucitan los muertos. Los que estamos con Cristo esperamos que los muertos resuciten en Cristo y somos arrebatados en el aire para recibir al Señor en el aire. Y descendemos en el trono de justicia que se establece y los libros son abiertos. Todos son juzgados, del más chico hasta el más grande. Y los libros se abren y el que no está escrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Inmediatamente sentencia. Y el que fue hallado en el libro escrito tendrá amplia y generosa entrada al reino eterno. Y la muerte, que es el postrer enemigo que será destruido, y Satanás y el anticristo y el falso profeta y todos los rebeldes, los que incrédulos, reprobados, será lanzado al lago del fuego y azufre, y huirá el cielo y la tierra, no hallará lugar para ellos, el mar ya no existe más, caerán los elementos ardientes, el sol se oscurecerá, se apagará la luna. Todo lo que usted vio que escatológicamente va a suceder es en ese mismo día. Ese es el día de la ira de Dios, el día de la venganza de Dios, el día de la expresión de amor, el día de la gloria. Y entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y será allí la morada eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta aquí voy a llegar porque es mucho. El miércoles que viene vamos a profundizar sobre el hecho, sobre el agente, sobre el tiempo, sobre las consecuencias y sobre el cuerpo. ¿Qué cuerpo tendremos? Así que procure apartar el día miércoles, si así Dios lo quiere, para que estemos juntos aquí. Si alguien tiene dudas o hay preguntas, escríbala y vamos a tratar de tener espacios para responderla pública o personalmente, mientras no interfiere el orden del desarrollo de la enseñanza. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Estamos en buen tiempo para terminar. ¿Han sido bendecidos con la enseñanza? ¿Ha quedado un poco más claro? ¿Aprendió algo hoy? ¿Sí? ¿Tiene miedo? Muy bien, ¿no? Pero si no está bien con Cristo, un poquito de miedo tendría que tener. Porque aprendimos el miércoles pasado que Jesús dijo: no le tengan miedo al que puede matar la carne, eso no hace nada. Téngale miedo a aquel que puede mandar sus almas al infierno. Porque si uno se muere ahora, no hay más oportunidad. Hoy es el día de salvación.
arrepiéntase, confiese sus pecados y crea en el Señor Jesucristo para recibir el don de la vida eterna. Eso es algo que usted tiene que hacerlo. Si usted está en dudas, si usted no siente seguridad y testimonio de que es salvo, usted tiene que hacerlo. Si el Espíritu de Dios te guía, es porque Él te ha dado la fe para creer y el arrepentimiento para vida eterna. Oramos. Padre de los cielos, glorificado eres tú por la obra magnífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tú le glorificaste al Hijo con la gloria que Él tenía y aún hasta lo sumo. Y la obra eficaz de tu Espíritu Santo aplicada en nosotros nos da la seguridad, la esperanza venidera, la tranquilidad, el gozo, Señor, de poder decir: Maranatá, ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Pero aún hay mucha tarea. Aún hay una responsabilidad tremenda que nos has legado como iglesia. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para la gloria tuya. Ayúdanos no tan solo a conocer, queremos aprender cuando tu enseñanza se aplica y transforma nuestras vidas. Ayúdanos a ver cada cosa de la verdad bíblica sin ningún tipo de prejuicios ni interpretaciones erradas, con una visión objetiva de tu palabra, porque reconocemos que hemos venido de cunas deformadas, donde hemos aprendido cosas equivocadas. Por eso es que glorifico el tiempo de la reforma final, donde tú nos estás formando después de haber sido deshechos por la ignorancia y el error. Que la gloria sea para ti, Señor. Sé tú glorificado y no los hombres. Sé tú admirado y no los hombres. Tú eres Dios y nosotros ovejas de tu prado. Gracias, Señor.